su gracia para compartir estos breves minutos de la palabra del Señor. Título del mensaje: una mala conexión. Una mala conexión. Texto, 1 de Corintios, capítulo 10, versos, leemos del 14 al 22. Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 14 al 22, creo que leeremos. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios 10, 14, 22. ¿Sí? Dice la palabra del Señor así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Amén. A su bendita palabra. Amén. Amén. Cada año, por estas fechas, hemos intentado abordar el tema de la Navidad, intentando desenmascarar esta fiesta envuelta de alegría, de lazos de colores, de adornos y felicidad. Año tras año hemos intentado, con la ayuda del Señor, por medio de las Escrituras y su dirección, descubrir verdaderamente cuál es la cara horrenda de esta festividad. Poco a poco, dentro de nuestras limitaciones, hemos ido averiguando y dándonos cuenta de lo que esta festividad significa, con la intención de tener un amplio panorama bíblico e histórico de lo que en realidad esto es, para que todo creyente, en primera instancia Casa de David, y cualquier persona que nos pueda escuchar por YouTube, pueda tener una buena base y un buen criterio para honestamente atender lo que se dice, contrastarlo para ver si es verdad y tomar una decisión consecuente respecto a lo que tiene que hacer o no hacer en consecuencias a la información recibida, en concordancia con la Navidad. En el día de hoy no pretendo, por supuesto, no tengo ninguna intención de volver a reiterarme y a repetir y a explicar y a hablar de orígenes y a hablar de propósitos y a hablar todo lo que hemos hablado durante estos años que ya llevamos. Pero sí que me gustaría recordar y hacer énfasis en un detalle importante que creo que nos hará bien y enriquecerá nuestras almas. Amén. Y nos pondrá en aviso. Y espero que el Señor pues, nos ayude a compartir esto. ¿Cuántos saben lo que es una conexión? ¿Cuántos saben lo que es una conexión? Yo se lo digo. Definición de conexión. Una conexión es un enlace o una atadura que une una cosa con otra. El término, o sea, conexión, nombra a la acción y efecto de conectar, unir y enlazar. Eso es una conexión. Dicho de otra manera, se conoce como una conexión cuando dos o más cosas se unen entre sí. ¿Sí? El concepto de conectar algo no se puede limitar no necesariamente tiene que ver siempre con algo físico,
sino que también se aplica a lo intangible, a lo que no se puede ver ni tocar. No solo llamamos conexión cuando enchufamos pues, un aparato electrónico a la red eléctrica en una pared. Esa es una conexión la cual podemos tocar, podemos ver, podemos palpar. Es una conexión. Enchufo el aparato eléctrico a la pared, a la red eléctrica, y este aparato recibe energía y se conectan entre sí y funciona este aparato debido a la conexión que recibe de la propia electricidad, ¿sí? No solo lo físico tiene que ver con la conexión, sino que también llamamos conexión, por ejemplo, cuando dos personas se enamoran. Cuando dos personas se enamoran, no necesariamente se necesita el que uno esté enfrente del otro, el que se toquen para que esa conexión perdure. A lo mejor uno está en un país y el otro en la otra punta del mundo, pero ese enamoramiento, ese algo que no se puede cuantificar, medir, ni tocar, ni palpar, es una conexión que ha unido sus corazones. Conexiones físicas, conexiones intangibles, en definitiva, conexiones. Las conexiones forman parte de todo en la vida. Parte de todo en la vida. Todo absolutamente, de una manera u otra, está interconectado. Todo. A nivel tecnológico, ¿qué podemos decir? Yo me acuerdo que cuando era pequeño, pues me asombraba cuando iba en autobús o en coche viajando, ver cómo estos postes eléctricos y estos cables se unían entre sí y no terminaban nunca. Si algo hay en el paisaje cuando viajas en coche, en autobús, en tren, son estos postes eléctricos que enlazan e interconectan a toda la población mundial. ¿Sí? Y me quedaba y decía, están por todos los sitios, porque todo está conectado. Pero conforme ha ido evolucionando la ciencia y la tecnología, ya no hace falta ni siquiera cables para estar conectados. Hoy en día, unas ondas, no sé ni tengo capacidad de explicarlo ni quiero, unas ondas que van por el aire, que no podemos ni ver, conectadas a satélites, hacen que por vía internet esté todo el planeta conectado. Y abra un WhatsApp y dé una tecla y lo vea en la otra punta del mundo, porque estamos conectados por todos los lugares, vía tecnológica. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Sí. Pero como he dicho, no solo a nivel tecnológico o físico, sino también a nivel físico, pero en los humanos, en los seres humanos. Los seres humanos estamos conectados, como hemos dicho, por el amor, por el sentimiento. La sangre, por ejemplo, es un conector natural que está implícito en los seres humanos, que tira mucho. Hay una persona, a lo mejor, que no has visto en tu vida, te enteras de que es el hijo de fulanito de tal y sois familia, y esa sangre, aunque no te hayas visto, te conecta con el susodicho. Conexiones. Dios nos hizo con una serie de sentidos para vivir conectados con el ambiente que nos rodea. Tenemos la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, que son sentidos que hacen que interactuemos con aquello que está fuera y nos conecta con aquello que tenemos a nuestro alrededor. Por medio de la vista vemos algo y ese algo que vemos penetra por nuestros ojos y no se queda ahí, sino que me conecta con aquello que veo. Aquello que degusto igual, no solo se queda en el paladar, sino que parece ser que aquello que degusto pasa a formar parte de mí, me conecto. Con el oído igual, una conversación, una melodía musical, cualquier tipo de cosa se conecta a mi persona. Nos conectamos vía ese sentido. Con el tacto igual, puedo percibir el frío, puedo percibir el dolor, puedo percibir por medio de mi piel ciertas sensaciones que me conectan con aquello que me rodea. Con el olfato, etcétera, etcétera. Vivimos interconectados y tenemos los recursos para conectarnos porque todo está conectado y así percibimos todo lo que tenemos alrededor. Todas estas conexiones que tenemos, como he dicho, por vía de nuestros sentidos,
en consonancia con aquello que nos acercamos, tocamos, vemos, olemos y degustamos, no solo trasciende, escucha bien, a unas sensaciones internas que tienen que ver con la química del cerebro. Explicado científicamente, cuando uno interactúa con lo ajeno, los científicos explican de que hay ciertas sensaciones, ciertas químicas del cerebro que hace que todo se active y percibas sensorialmente, físicamente, todos estos aspectos externos que interactúan conectándose contigo. Pero los que conocemos a Dios y los que conocemos la Escritura, entendemos que hay algo que va más allá de lo meramente físico. Entendemos que hay algo que va más allá de lo meramente químico y emocional. Entendemos que el ser humano se interconecta con lo demás y esto penetra no solo en la piel y en el sentimiento, sino en el alma. Nosotros creemos en la existencia del alma, del mundo espiritual, y sabemos por medio de la Escritura y la propia experiencia cómo lo externo se conecta con nosotros por medio de lo físico, pero trasciende a lo espiritual. Amén. ¿Hasta aquí bien? ¿Habéis entendido esto? Muchas veces hemos hablado en esta congregación de que no existe tal cosa como una desconexión entre lo físico y lo espiritual. ¿Os acordáis, verdad? Amén. O sea, que esto no funciona de la siguiente manera. Hay una parte física, el cuerpo, que tiene que ver con un aspecto de mi vida, y separadamente, opuestamente, algo que no tiene nada que ver, una parte espiritual que tiene que ver con mi vida espiritual. Este pensamiento ha estado a lo largo de la historia interpretado de diferentes maneras y de diferentes formas y con diferentes aspectos. Este concepto de vida espiritual y vida carnal. En el primer siglo nos encontramos con el gnosticismo. El gnosticismo pues era un tipo de pensamiento y de grupo que existía en el primer siglo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que entre muchas cosas que no vienen al caso, tenían que ver con hacer una separación muy clara y distintiva entre lo que tiene que ver con lo carnal y lo espiritual. Ellos relacionaban la carne con lo pecaminoso y malo, la carne física, y el espíritu con lo bueno y salvable del hombre. Por tanto, no podían relacionarse entre sí. La carne, o sea, lo físico del hombre, se oponía a lo espiritual del hombre y no podían conectarse entre sí. Por tanto, la carne, y cuando hablo de carne no hablo de la pecaminosidad sino del hombre, el cuerpo físico del hombre se oponía en contra de la parte espiritual del hombre. Y por desgracia este pensamiento que separa a la carne y el espíritu se ha ido pasando de generación en generación, añadiendo y quitando e interpretando de diferentes maneras. Hoy, por desgracia, en el siglo XXI, dentro del propio cristianismo, se cree que se puede tener una vida en la carne y una vida en el espíritu, y no se pueden mezclar entre sí. Una cosa es la carne, la familia, lo que celebro con ella, mi vida social, mi trabajo, y otra cosa es la congregación, mis hermanos, la Biblia y Dios. Y por tanto, se hace una separación entre lo físico y lo espiritual que lleva a una tragedia enorme, a vivir una vida paralela, una doble vida. Mi vida en la carne, la cual puedo permitir ciertas cosas, y mi vida en el espíritu, la cual tiene que ver con Dios, teniendo y siendo totalmente ingenuo y creyendo que una no afecta a la otra. Pero quien estudia la Escritura sabe que todo está conectado y que en absoluto hay una separación entre la carne y el espíritu, y que todo lo que hacemos físicamente tiene su completa conexión y trasciende a lo espiritual. Amén. ¿Hasta aquí habéis entendido? Amén. Lo físico trasciende a lo espiritual y lo espiritual se ve y se nota y pasa por lo físico. Por tanto, estas
lo que nosotros somos carne, somos espíritu y todo somos de Él. Amén. Todo está creado por Dios, mis hermanos. Por tanto, hasta lo más mínimo, aunque no sea de la misma manera que el hombre, porque el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y es el ser por excelencia, la creación del Señor, la corona de la creación, y nada tiene que ver con lo demás. Todo lo demás no es un simple cacho de algo, porque no lo creó un ingeniero o un hombre muy listo. Dios lo creó. Amén. Y lo que Dios crea deja su huella en él. Por tanto, todas las cosas que hay en este mundo a diferentes niveles no solo tienen que ver con algo físico, sino que hay algo intangible, espiritual, que está por debajo de lo que vemos. Por tanto, hay una conexión con nosotros, que somos seres espirituales y físicos, con lo que interactuamos que hay por fuera, que es físico y también espiritual en cierta medida. Los científicos explican esto también y lo utilizan explicando la materia. Hablan de que todo es materia, que ni crece, ni mengua, ni se extingue, sino que se transforma. Pero nosotros, que somos bíblicos, sabemos que hay un Dios creador que lo crea todo, y todo tiene su sello y su ADN. Amén. Por tanto, nosotros sabemos que nuestro cuerpo, juntamente con sus sentidos, son la herramienta física que nos conecta al mundo espiritual en ambas direcciones. ¿Sí? Nuestro cuerpo es el instrumento que nos conecta con ciertas cosas que a su vez trasciende a lo espiritual, sea bueno o sea malo. Amén. Con mis manos, algo muy simple y muy obvio, se podría ser un poquito más profundo en esto, pero para que lo podamos entender. Con mis manos puedo ayudar, con mis manos físicas, puedo ayudar a levantar a alguien que se cae en medio de la calle, y por medio de ese acto físico hay una elevación espiritual por guardar un mandamiento, por compadecerme del necesitado. Me conecto también no solo con la persona que ayudo, sino con el espíritu de la persona en la cual ayudo, y todos nos elevamos en el Señor, ¿sí? Amén. Pero con esas mismas manos puedo golpear a alguien, y por medio de golpear a alguien me conecto a fuentes espirituales que tienen que ver con el pecado y con la tiniebla. Amén. Por tanto, lo físico trasciende a lo espiritual. Lo que hago físicamente con mis acciones me afecta no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Yo puedo comer y alimentarme saludablemente. ¿Está el aire encendido? Yo puedo comer, alimentarme bien, comida saludable, sana, y por medio de un simple desayuno saludable, dar gracias al Señor bendito, darle gracias por ponerlo en mi mesa, elevar una oración al cielo, dando gracias al Señor por el fruto de la tierra, y por medio de comer, de alimentarme físicamente, elevar mi alma comiendo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo puedo tomar los mismos alimentos con glotonería, sin pensar en Dios, creyendo que son mis fuerzas, comiendo lo que me venga en gana, y contaminar mi cuerpo y mi alma por ser un irreverente y un desagradecido, y no ver al Señor por medio de lo que como. Amén. Un acto físico que trasciende a mi espíritu y a mi alma, porque todo está conectado. Al no haber una separación, sino una conexión entre el cuerpo y lo que haces y el espíritu, aquello que practicamos, que hacemos, que vemos, etc., nos conecta con la luz o con la tiniebla que hay detrás de cada cosa. Uno, con aquello que hace y que practica, no puede pretender, escucha bien, esto es importante, no puede pretender que no trascienda a lo espiritual, al alma, y que lo que hace y que practica solamente se quede en la parte física, como si me quisiera meter en la playa con ropa y solo creer que la ropa se va a mojar y mi cuerpo va a quedar seco.
Yo no puedo creer que aquello que yo haga solo se quede en mi cuerpo y que no afecte a mi alma. Es imposible. Si me tiro al agua, no solo la ropa se va a mojar, mi cuerpo quedará completamente empapado. Valga el ejemplo para comprender. Pongamos unos ejemplos para ver un poquito mejor esto. Hoy está de moda la práctica del yoga. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Está de moda practicar yoga. Incluso hay líderes cristianos que practican yoga. Se me ponen los pelos de punta. ¿Qué es el yoga? Doctrina filosófica hindú de los adeptos al brahmanismo que se basa en las prácticas ascéticas, el éxtasis, la contemplación y la inmovilidad absoluta para llegar al estado de perfección espiritual y al estado beatífico. Eso es el yoga. Hoy en día, esto que acabamos de mencionar, se practica como un conjunto de técnicas de concentración derivadas de esta doctrina filosófica para conseguir un mayor control físico y mental. ¿Estáis aquí? O sea, que la gente hoy en día no practica el yoga porque crea que, o sea hinduista, todo el mundo, hay gente que sí, pero no todos, o practican el yoga porque quieren llegar a esa epifanía, sino simplemente lo practican porque lo consideran saludable, lo consideran entretenido, los consideran una vía de escape, consideran que estiran sus músculos, sus huesos, se sienten mejor, se relajan y practican todo esto. Pero aquel que practica yoga no puede pretender que no se conecte a lo que el yoga tiene detrás de su práctica. Una persona no puede acercarse a tales prácticas solo quedándose con la parte que le conviene, la física, diciendo que le relaja, y no pretender que la parte espiritual tenebrosa del yoga le afecte a su espíritu, porque no le moja la ropa, también le moja el cuerpo. Sí. ¿Sí lo entendéis? Amén. Déjenme ponerles un ejemplo más general y extendido. La música. La música. Mis hermanos, con esto no quiero decir que un día escuches una canción y te vayas al infierno. Para nada, mis hermanos. Pero sí que es verdad que quiero resaltar una verdad que es irrefutable y en su propia experiencia, no hace falta que se lo enseñe, lo habrán percibido. Uno escucha ciertas músicas. A algunos les gusta el flamenco, a algunos la salsa, a otros les gusta Alejandro Sanz y a otros quizás Luis Miguel. Y escuchan música. Y ese tipo de música no puedes pretender que simplemente se quede en un deleite para el oído. Porque automáticamente la música lo primero que hace es ponerte el vello de punta. Lo primero que hace. Empieza a haber una conexión entre lo que hay detrás de la música, no a tu cuerpo, sino a tu alma. Y te conectas con esas canciones que no proceden de la santidad y parece ser como un conector que empieza a encender las neuronas de la parte del cerebro que quieres intentar apagar poco a poco. Y una música conecta una cosa y empieza a interconectar aquello que quieres olvidar, llevándote a recuerdos, a situaciones y apetitos de la carne que intentas alejar. ¡Una canción! Porque esa canción no es una música compuesta de un hombre o una mujer que solo canta bien. Detrás hay todo un mundo espiritual que se conecta contigo y conmigo, que no solo somos seres físicos, sino espirituales. Amén. ¿Sí? Amén. Es imposible aislar nuestra alma de las conexiones pecaminosas que tienen aquellas cosas que no proceden de la santidad. Amén. Dicho todo esto, vamos a nuestro texto de referencia. Lo primero que encontramos relevante en este texto es la reiteración del apóstol respecto a las conexiones.
Amén, ¿Sí? Señor. Cosa que denota el propósito de esta porción bíblica del apóstol, entre otras cosas. En estos breves versos de esta carta aparecen 2 veces la palabra comunión y 3 veces la palabra partícipes. ¿Qué significan estas palabras? Por un lado tenemos comunión, que es koinonía, sociedad, participación, interacción, compañerismo, comunión, contribución y muchos etcéteras. Por otro lado encontramos participamos, que viene a ser otra palabra que viene a significar compartir, pertenecer, comer y beber, interesante. Tenemos otra palabra que es partícipes, que ya no es koinonía sino koinonos, que viene a significar socio, compañero, cómplice. Como ya hemos dicho o decimos ahora, todas estas palabras tienen algo en común que Pablo quiere resaltar en estos versículos y viene a significar que no participes, no te unas, no concordies, no te ligues, no te conectes con nada que tenga que ver con la idolatría. Porque Pablo sabía mejor que yo y mejor que usted de que cualquier cosa en la cual te apegues, hay una conexión que va más allá de lo físico y de lo físico. El apóstol intenta por medio de este capítulo hacer entender a los corintios lo mismo que he estado intentar haciéndoles entender yo a ustedes en esta tarde, que las conexiones existen y que son inevitables. Pone el apóstol 2 ejemplos procedentes de la santidad para ilustrar lo que intenta transmitir. ¿Qué Pablo, de verdad? ¿Qué manera de explicarse? En primera instancia nos habla de la cena del Señor. Nos habla de la cena del Señor. De partir el pan, de compartir el vino. El día que fue entregado tomó pan, bebió vino, e instauró el nuevo pacto en su sangre, un día antes de morir. Y esos símbolos, aquí Pablo los resalta, haciendo entender de que cuando partes el pan y compartes el pan, no solo te estás echando un cacho de pan a la boca, como un mero ritualismo sin trascendencia, sino que Pablo resalta que cuando participas de ese símbolo, te conectas no al pan, sino a Cristo. Amén. Te conectas vía espiritual por medio del símbolo, no a lo físico, sino a lo espiritual. Por tanto, cuando se participa de la cena del Señor, no participas y te vinculas con alimentos, participas y te vinculas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque somos seres espirituales que nos conectamos vía lo físico con lo que trasciende a lo espiritual. Después el apóstol, en segundo lugar, pone como ejemplo a los sacerdotes del pueblo de Israel, a la tribu de Leví, aquellos que participaban de los servicios, de los sacrificios del templo, que no tenían tierra y eran alimentados por medio de los sacrificios que hacían, tenían derecho a participar de ellos. Y Pablo dice, aquellos que comen de lo sacrificado en el altar no se hacen partícipes del altar, porque aquel que comía de la carne del altar no solo comía carne, sino que había una trascendencia espiritual que lo vinculaba con el altar. Amén. Tremendo. No lo vinculaba con el animal, sino con el sacrificio que se hacía. ¿Ven la inteligencia y espiritualidad y sabiduría de Pablo? Estos 2 ejemplos del apóstol son el encabezamiento y la explicación primaria que él utiliza para que entiendan la conclusión y el propósito y el porqué de explicar esto con el tercer ejemplo. Y empieza y habla que el que participa de las celebraciones y prácticas de los gentiles, el cual lo que ellos sacrifican, a los demonios sacrifican, te hacen participante a ti. Sí, Señor. Se hace participante
Y Pablo habla a los corintios diciendo: de la misma manera que participas vía espiritual por medio de lo físico del pacto, y vía espiritual por medio de lo físico el levita sacerdote que participa de la carne del altar, cuando te unes y participas de lo físico, una celebración conmemorativa de un gentil pagano que sacrifica a un demonio, te vinculas no solo físicamente, sino también espiritualmente. Por tanto, el apóstol concluye: no participes de nada de esto. Porque no es una comida, no es un cacho de carne, es ligarte a lo que el gentil sacrificó. Y Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Pablo reitera: vosotros no podéis participar de la cena del Señor, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En ambos sitios hay comida. No está ni Cristo, ni hay un demonio presente, pero sí que hay un trasfondo espiritual que sí que está. Amén. Pero mientras que ese acto físico te conecta a Cristo espiritualmente, el otro acto físico te conecta a la tiniebla espiritualmente. Es obvio que en la actualidad el sentido de vinculación no tiene el mismo impacto que entonces. Porque cuando estamos hablando que sacrificaban, estamos hablando literalmente. Había un sacrificio, la idolatría estaba a flor de piel, el politeísmo estaba por doquier, todo el mundo tenía dioses y se hacía altares y eran muy paganos por todos los sitios. Y por supuesto que un cristiano del primer siglo participara de las cosas santas y después se vinculara a un gentil que no conocía a Dios, o que conocía a Dios y estaba un poco perdido y no sabía lo que tenía que hacer, de estas cosas, pues era mucho más impactante que al día de hoy, ¿verdad? ¿Sí, no? Pero yo hago una pregunta: ¿acaso no es más tenebroso, más espeluznante, más aterrador esta Navidad que se disfraza de algo bueno e incluso de algo santo, que lo otro que era obvio y distinguible? Más aterrador es esto que aquello. No voy otra vez a explicar el por qué es aterrador y pagano e idólatra todo lo que tiene que ver con la Navidad. Pero te hago la pregunta: ¿no es más peligroso? ¿Qué es más peligroso, un barranco señalizado o un agujero en medio de la calle por donde vas todos los días para ir al trabajo que no sabes que está? ¿Qué es más peligroso, un león rugiente que lo ves desde lejos o un escorpión en medio de las sábanas de tu cama? Siempre lo oculto será más peligroso que lo manifestado. Por tanto, Satanás, que se disfraza de ángel de luz, porque Satanás, como Satanás es distinguible, pero como ángel de luz puede inmiscuirse, trabaja por medio de la tiniebla, adornando no solo con alegría, no solo con fiesta, no solo con satisfacción de la carne, sino con religiosidad, con aparente santidad y fe, tomando las figuras santas se disfraza, y eso es mucho más peligroso. Pero de la misma manera, detrás de esa idolatría hay un demonio. El pecado, mis hermanos, de la Navidad no es la alegría, ni la felicidad. Pero me da rabia que cuando llegan estas fechas la gente, por causa de la Navidad, está feliz. Hace cosas que no hacía. Abre las puertas de su casa. Y sentimientos de santidad, como es el gozo, la alegría y la felicidad, se toman para envolverse de pecado y de idolatría. El pecado de la Navidad no es el exceso de alcohol. Por supuesto que te lleva al alcohol, y a beber, y a salir, y a trasnochar. Pero el pecado de la Navidad no es la borrachera.
El pecado de la Navidad no es el derroche, que lo hay. Se gasta la gente lo que no tiene para celebrar estas festividades. Eso no es el pecado de la Navidad, porque si estos aspectos de la Navidad fueran el pecado, se podría celebrar la Navidad sin esos aspectos, sin ser pecaminosa. El pecado de la Navidad es la propia Navidad. Es sentarte y conectarte sin tú querer a una fiesta que con los años ha logrado disfrazarse y que te sientas ahí creyendo que estás conmemorando algo santo y que es el día que nació Jesús. El pecado de la Navidad es la propia Navidad. Tomar al Señor Jesús, al santo entre los santos, y ponerlo en el cumpleaños de un demonio. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo me puedo cuestionar si puedo o no puedo? Tal cual Pablo nos enseña, no podemos, dice, no podéis ser partícipes, tener comunión con nada que tenga que ver con la idolatría, por muy disfrazada que esté. De la misma manera, mis hermanos, que hemos aplicado el principio de conexión con el yoga, con la música y con tantas cosas que podríamos imaginarnos, ¿acaso se creen que la Navidad se salva de este principio de conexión? ¿Acaso se creen que esta festividad solo se quedará pegada en sus carnes y no trascenderá al espíritu? Nos conectaremos en la Navidad al espíritu tenebroso que hay detrás de la Navidad. Como hemos dicho siempre, tu intención no alterará la tiniebla y el fondo que tiene esta fiesta. Ni siquiera aunque digas que es santa y que recuerdas a Cristo, ni siquiera aunque digas que en la Navidad abro las Escrituras y oramos. Si la Navidad está implícita, no te conectas al Dios de las Escrituras, porque Dios enseñó cómo hay que adorarle. Vemos en las propias Escrituras, como en las faldas del monte Sinaí, Moisés se tardaba en bajar, ustedes conocen, y se hacen un becerro de fundición de oro, y dicen las propias Escrituras que adoraron no al becerro, sino a Dios. Ellos quisieron adorar a Dios teniendo implícita la idolatría. Tomaron un becerro de oro de fundición y adoraban a Dios, al Dios de la montaña, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creyendo que por medio de su adoración vía el becerro se vinculaban al Dios santo y único, pero no se vinculaban, no se conectaban a la santidad de Dios, se conectaban al demonio que había detrás del becerro idolátrico. Por eso Dios tiene que juzgarlos, Moisés romper las tablas y castigar al pueblo de Israel. Lo santo siempre quedará contaminado por lo impuro y nunca al revés. Siempre lo santo quedará contaminado por lo impuro. El hombre santo que ministraba en el templo quedaba contaminado cuando tocaba algo impuro y tenía que apartarse para obedecer en el servicio en el templo. Nunca tu santidad cambiará la tiniebla de la tiniebla, valga la redundancia. Escucha música del mundo, a ver si tu oído espiritual puede cambiar y que te quepa bien en la mente la música del mundo y que te encaje bien. Jamás, por muy santo que seas, acabará contaminándote. Trabaja en lugares pecaminosos,
Con tiempo verás como el lugar pecaminoso no se contagia con su luz, sino que tú te contagias del lugar pecaminoso. Ten las mismas amistades que tienes, más allá de la concordia, del respeto y del amor, sino que estate con tus amigos, frecuenta por donde frecuentabas antes, habla con las mismas conversaciones de antes, a ver si tú afectas a ellos o ellos te afectan a ti. Ellos te afectarán a ti, porque la luz, tu santidad, quedará opacada, entenebrecida por la tiniebla del otro. Cuando degustamos, cuando nos acercamos, cuando nos conectamos, no queda en la piel, mis hermanos, trasciende al espíritu. Amén. Depende de lo que te conectes, así será tu energía y por ende tu capacidad de obediencia. ¿Sí? Terminamos, ¿eh? ¿Por qué creen que las iglesias necesitan 4 meses de recuperación después de las fiestas? No hay una iglesia que incluso se admita, bueno, acaban de pasar las fiestas, llevamos un tiempo así, poco a poco. ¿Por qué poco a poco? ¿Qué ha pasado? Amén. ¿Verdad? No son lícitas, Amén. no son buenas, no hay nada malo. Entonces, ¿por qué se pone la gente mal? ¿Porque cenas con tus padres en tu casa? ¿Porque hay concordia? No, porque te conectas tu alma a lo tenebroso de la fiesta. Y aunque no haya alcohol, aunque no haya trasnochar, aunque haya Biblia y oración, quedas afectado. Por eso, los cultos que se celebran después de la Navidad son cultos sin espíritu, sin vida, y se necesita un tiempo para recuperarse, porque ha quedado afectada tu vida por causa de la fiesta. Por el amor de Dios. Pero si se suspenden los cultos por la Navidad, ¿cómo no nos va a afectar? ¿Cómo no nos va a afectar? La solución, Pablo lo dice claro, huye. Amén. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. No jugueteéis con ella, no la miréis de lejos, no separéis las cosas a medias, no toco algo y lo otro no lo toco. Huir, no os conectéis con la idolatría. ¿Es que acaso desconocen el propósito de lo que es la santidad? ¿Qué es la santidad? En primera instancia sabemos que nosotros somos santos porque Jesús es santo y Él nos santificó por su muerte, la cual nosotros no tenemos méritos propios. Pero la santidad que nos corresponde a nosotros tiene que ver con la obediencia de los mandamientos, que no nos hacen bueno, porque bueno no hay ni uno, sino que nos hacen personas, hombres y mujeres, separados de la tiniebla. Amén. La santidad tiene que ver con separarte. Por tanto, el propósito de la santidad es doble. En primera instancia, alejarte de lo que te conecta con la tiniebla y acercarte con lo que te conecta a la luz. Por eso la santidad lo que hace es que te separa de lo que te contamina. Te quita de lo que te conecta con el pecado y te acerca con lo que te conecta a la luz verdadera. Amén. Mis hermanos, terminamos. Se acabó. Esto es una realidad no solo bíblica, no solo histórica, sino que estoy seguro que también ha sido vivencial para todos y cada uno de nosotros. Yo he podido percibir esas conexiones, las cuales han hecho en mí que mi espíritu decaiga. Porque aunque creía que solo eran 4 cosas físicas, trascendió a mi alma. Y la única manera de evitar ese decaimiento, ese acercamiento a la tiniebla detrás de la fiesta, es alejándome de la fiesta. Amén. Amén. Por eso que cada uno juzgue
¿A qué quiere conectarse? Si tener una mala conexión o una buena conexión. Porque no podrás vivir sin conectarte. Porque todo está conectado. Quien se tira al agua no solo se moja la ropa, sino que su cuerpo queda completamente empapado. Señor. ¿Habéis entendido, mis hermanos? Amén. Conectémonos al Señor, mis hermanos. Amén. Alejémonos de aquello que nos hace mal. En el nombre del Señor. Inclina tu cabeza con respeto.